mucha persecución en la época de don Carlos Antonio López. Voy a contar por qué. Todos los chicos que nacían en el interior del país solamente hablaban guaraní. Entonces en la escuela, para perseguirlos, ¿qué hacían? Vos te ibas a la escuela y la escuela pues era de lunes a sábado. Y al que hablaba guaraní ese día se le daba como castigo una especie de anillo. Ese era el lunes. El martes, domingo hablaba guaraní, entonces yo le sacaba y le daba domingo. El miércoles así sucesivamente. Y el que llegaba el sábado con eso pasaba adelante y se le castigaba físicamente. Con eso querían evitar, incentivar el idioma. Cómo el hablante de una lengua y una lengua puedan ser perseguidas de la manera perversa que acá ocurrió, ¿verdad? Todos esos atropellos no se dieron con otras lenguas, así como acá. Sin embargo, pese a ello, el guaraní sobrevivió. Definitivamente hay un cambio de actitud en este momento, ¿verdad? Ahora, venimos de ese proceso de negación, ¿verdad? Una negación que está acá cerquita, mirando atrás. 20, 30, 40 años eran tiempos duros, donde todavía la gente tenía que recorrer el patio de la escuela por hablar guaraní, quedarse de plantón detrás de la puerta, y lo otro que estaba contando él, eso se sumaba el hecho de arrodillarse, todo tipo de castigos.